Hola, buenas tardes. Gracias por venir con el día tan malo que haces. Agradezco expresamente tanto a los que habéis venido como también a los que estáis conectados por Zoom para esta charla que hemos preparado con no demasiada antelación. Nos hubiera gustado prepararla con más tiempo, pero bueno, aquí estamos y os presento a Fernando Marín. Fernando Marín es el vicepresidente de DMD, que es la Asociación Derecho a Morir Dignamente, y iba a hacer una pequeña presentación, pero casi prefiero que la haga él mismo y que nos cuente un poco qué es DMD y a qué se dedica la asociación y cuál es el cargo que ocupa y cuál es un poco su papel. Y luego ya pasamos a continuación a hablar del tema que nos ha traído aquí, que es sobre cómo va la ley de eutanasia en la práctica, cómo ha ido evolucionando, los problemas que ha tenido. Entonces, bueno, Fernando, cuando quieras, cuéntanos quién eres tú. Estoy aquí, ¿no? Sí, ahora. Em, Entiendo que tengo que darle aquí, ¿no? Tiene que estar, yo Sí, creo que sí sí, está, está. sí. Y el tuyo lo apagas. Ya, vale. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a María Jesús por invitarme. Para, bueno, Un segundo, Fernando, perdona. Te invito en nombre de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados. gracias a la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, efectivamente, no me ha invitado María Jesús, porque para eso nos tomamos un café los dos y ya está. Pues gracias a la asociación por la invitación. Nosotros nos dedicamos, una de las labores fundamentales de Derecho a Morir Dignamente es hacer pedagogía de lo que llamamos la cultura de la muerte digna, que es explicar que morir bien es un valor. Y en ese concepto amplio, muy cultural de morir bien, se incluye de una manera irrenunciable la posibilidad de disponer de tu propia vida, la posibilidad de tener una muerte asistida si estás viviendo en un contexto eutanásico o disponer de tu propia vida de una forma pacífica sin contar con la asistencia profesional. Eso lo hacemos desde el 84. Hay muchos hitos, ¿no? En esta historia de conquista de derechos y la eutanasia, la disponibilidad de la propia vida, o concretamente en un contexto asistencial como es la eutanasia, eh, supone uno de los derechos civiles que va como recolocando el marco de valores comunes en el que vive una sociedad democrática. O sea, hasta hace no mucho tiempo, bueno, ahora se está celebrando el 50 o conmemorando el 50 aniversario de la muerte de Franco. Bueno, pues representa claramente la desaparición oficial, aunque no en la práctica, del nacionalcatolicismo, de una moral la cual una mujer no podía abrir una cuenta corriente sin el permiso de su marido. Y a partir de ahí, pues vas enumerando una serie de derechos civiles que afortunadamente en 2025 pues ya están reconocidos como tales para que la sociedad, pues uno de sus fines como una sociedad democrática es que las personas seamos lo más libres que podamos, ¿no? Siempre sin invadir la libertad de los demás, ¿no? Y esto de la disponibilidad de la propia vida, el ser capaz de decidir hasta aquí he llegado, ya no puedo más, va en contra de uno de los núcleos duros de esta cosmovisión que nos han estado imponiendo a través de las leyes y de la presión social y de lo que está bien y lo que está mal, de esta, que muchas veces es una doble moral, ¿no? No hay, porque lo ves luego en los comportamientos de personas que son religiosas o bien profesionalmente o no, y que tú ves que esos valores morales en su vida cotidiana luego no se cumplen, ¿no? O sea, ellos hacen negocios y ellos a veces cometen delitos y muchas veces pues no les supone ningún problema, ningún conflicto moral, ¿no? Cuando evidentemente lo es, ¿no? Entonces todos estos valores se nos han ido imponiendo y el decir hasta aquí he llegado, no quiero seguir, quiero ayuda para morir, supone una conquista.
¿Cuál es el temor fundamental de este sector hasta hace poco muy presente? Bueno, está todavía muy presente, ¿no? Em, Ellos es que no se fían de la libertad de las personas. Ellos siempre están sospechando que nos vamos a comportar como los adolescentes que la primera vez que prueban el alcohol se emborrachan y empiezan a hacer todo tipo de desmanes. Entonces, de la regulación de la eutanasia siempre están sospechando que va a haber personas que solamente por el hecho de que exista una ley van a decidir morir. Lo cual es una estupidez, es desconocer al ser humano. ¿Quién va a decidir morir? ¿Quién va a decidir casarse con una persona de su mismo sexo solo porque la ley te permite el matrimonio igualitario? Pues tendrás que estar enamorada o tendrás algún tipo de interés. Porque, bueno, hay quien se casa con inmigrantes para que le den los papeles. Pues muy bien, como lo hace como una acción de protesta social, sería una especie de fraude de ley, pero tiene sus razones, ¿no? Pero salvo esas excepciones, pues no veo yo que de la regulación de la eutanasia se pueda derivar pueda servir de coacción social a las personas que están en un contexto eutanásico para pedir morir. Y sí que hay un elemento interesante cuando hablamos debatimos los pros y los contras, que ya vamos a pasar de pantalla porque nosotros ya tenemos una ley, ya no tenemos por qué discutir si el matrimonio homosexual es bueno, pues ya sabemos que sí. Ya sabemos que hay mucha gente que es feliz gracias a eso y que ha consolidado su relación y que han tenido descendencia y es mucho mejor para esas personas. No les han echado de sus pisos cuando ha podido ocurrir una catástrofe, una tragedia, lo que sea, ¿no? Pues en la eutanasia estamos igual. 4 años después ya sabemos que es buena, ya sabemos que no hay abusos, ya sabemos que no hay esas personas coaccionadas. Y entonces decían, lo que sí me parece interesante es, mmm, cuando se define un contexto eutanásico, el Estado está haciendo una valoración sobre la vida de otras personas. Y ese es el otro error de planteamiento que es imposible que o sea, con esas gafas con las que se mira la ley de eutanasia es imposible comprenderla, porque para ti es un pecado adelantar tu muerte, da igual en qué circunstancias. Lo que pasa es que como no lo pueden decir así, porque eso rápidamente se encuentra con el argumento de que, bueno, tú luego no puedes es imponer tus creencias a los demás. Eso no se puede hacer porque podía venir otro, podía venir los musulmanes, los judíos, los testigos de Jehová, los que fueran a imponer su credo. Esto no es admisible. Eh, Ellos lo van disfrazando como pues, formas de coacción, juicios sobre la calidad de vida de las personas, que compite con los cuidados paliativos, que los cuidados de las personas vulnerables es lo que define una sociedad desarrollada, pues es que nadie está en contra de eso. Nadie está diciendo que si eliges la eutanasia no puedes recibir cuidados paliativos o beneficiarte de la ley de dependencia para tener una persona en tu casa que te cuide. No, lo que estamos hablando es que si hay una persona que en ese contexto excepcional, que es como lo recoge la ley y como lo reconoce el Tribunal Constitucional, ¿no? Dice, el Estado tiene la obligación de proteger la vida, pero no en contra de la voluntad de la persona. Cuando esa persona considere que su vida está desprovista de dignidad, por respeto a ese valor dignidad, a su libertad, a su intimidad, a su derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes, lo conciliamos todo con la obligación del Estado de proteger la vida y hacemos esa excepción en la cual un profesional o unos profesionales te ponen un anestésico, igual que en una anestesia convencional, pero a una dosis muy altas, de manera que pasas de la vida a la muerte de una manera impresa. Es igual que una anestesia. Sí, cuando muchos habéis sido anestesiados y de pronto estás y luego no estás. Luego te despiertas, todo va bien. Pues aquí no te despiertas. No estás y te paras. Tu cuerpo se para, tu cerebro deja de funcionar y mueres, ¿no? Que además los médicos y sobre todo los médicos, ¿no? Y las médicas les preocupaba mucho esto del procedimiento. Y el procedimiento de la eutanasia es muy sencillo. Poner una inyección intravenosa, una vez que encuentras la vía, que a veces cuesta un poquito más en algunas personas,
no tiene ninguna complicación. Tú buscas alguien de enfermería que tenga cierta destreza, le pones la medicación y se acabó. Lo difícil es antes. Lo difícil de la eutanasia es la tramitación durante la cual la persona, en primer lugar, expresa su voluntad de morir. Entonces, la ley, os decía antes, comentábamos que el Partido Socialista desde el minuto uno tuvo muy claro que quería hacer una ley muy garantista para que estuviera más o menos blindada, para que estuviera preparada para un análisis muy pormenorizado, muy detallado del Tribunal Constitucional. Y lo consiguieron, porque el Tribunal Constitucional no pudo, por más que los recursos del Partido Popular y Vox lo argumentaban, no pudo tumbarla. Y dijo, no, no, esto es impecable y, y es constitucional. Por lo tanto, ya puso un antes y un después, ¿no? Ahora cuando a veces se plantea cambiarla, hay que tener cuidado al cambiarla porque no se pueden cambiar los elementos esenciales porque entonces igual dejaría de ser constitucional. Entonces, cuando el PSOE decía, es que es muy garantista, es que tenemos que poner muchos controles, bueno, pues luego resultó, podemos pensar que sí que llevaban razón, porque, como decía antes, ¿no? ¿Y cuáles son estas garantías? Pues tú vas y le dices a tu médico, tú entre comillas, porque a veces nadie, no tienes un médico o una médica, eh, pues vas al profesional que tengas más cerca o el que más confianza te dé. Puede ser el médico de cabecera, pero puede que no tengas médico de cabecera, porque no estés en el sistema público de salud, con un centro de salud de referencia. Se lo dices a un médico de atención primaria u hospitalaria que quieres solicitar la eutanasia y si esa persona se compromete a ser tu médica responsable. Tiene dos opciones. Si es objetora, dice, no, yo soy objetora, yo no lo veo. Y otra, pues sí, lo hago, ¿no? Y luego está la intermedia, que es la más frecuente, y es menudo marrón, yo esto no lo he hecho nunca. Hay que tener en cuenta o sea, al año en España se mueren 430.000 personas eh, y la eutanasia no llega al 1 por 1000, por cada 1000 fallecimientos. Es una demanda muy poco frecuente en la práctica clínica, no es una cosa rara, estadísticamente rara. Entonces, para casi todo el mundo, durante estos 4 años es la primera vez. Y eso tiene una carga, porque no sabes muy bien cómo se hace. Se han hecho cursos, se han puesto materiales, y luego hay una cosa muy interesante y es que los profesionales que han participado luego comentan que ha sido una experiencia muy satisfactoria. El relato de la eutanasia como un derecho civil que aporta felicidad, que aporta tranquilidad, que alivia sufrimiento en la sociedad es clarísimo. Y todo el mundo coincide en eso. A pesar de que, claro, tú, en primer lugar, cuando eres un profesional sanitario, que trabajas en la clínica, que trabajas con personas que están enfermas, tú has elegido trabajar en contacto con el sufrimiento. Si eres neurólogo o neuróloga, pues una parte importante de tus pacientes son incurables. Si eres oncóloga, pues uno de los problemas del burnout, de los oncólogos que se queman, es cómo soportar tanta cantidad de muertes, de procesos incurables, a pesar de que lo intenta, que vamos mejorando. Entonces, bueno, ya va de suyo en la profesión que tú estés en contacto con el sufrimiento y dentro de eso pues te llega una persona que te dice yo quiero morir, quiero solicitar la eutanasia. Os decía, la mayor parte de los profesionales lo que hacen es mirar para otro lado e intentar quitarse el marrón de encima. Afortunadamente hay un grupo de profesionales que dicen muy bien, no tengo ni idea pero me voy a enterar. O pues mira, hicimos uno hace poco en el centro y yo estuve al tanto y tal,
Y oye, he hecho ya algunas, sí, no tengo ningún problema. Entonces, en las primeras 48 horas hay lo que llaman un proceso deliberativo, que es la parte más importante y es en la cual tú tienes que contar por qué quieres morir, cuál es la naturaleza de tu sufrimiento, si existen alternativas terapéuticas, medicinas, quirúrgicas, medidas psicosociales, por ejemplo, o de alternativas habitacionales, como estás viviendo en una casa que no reúne las mínimas condiciones de salubridad, quizás si vivieras en una residencia en otras condiciones mejores, pues ya no lo pasarías tan mal. Bueno, pues hay que mirar desde las condiciones sociales, si hay un problema de ingresos, si hay un problema de ruido familiar o de su entorno cercano, si hay alguien que esté mediando esa solicitud, ¿no? Pues es que me quiero morir porque ya soy una carga para mis nietos y no paran de decírselo porque ellos lo que quieren, o la nieta con la que convivo, lo que quiere es quedarse con mi casa. La vivienda es un problema bien serio ahora en las grandes ciudades del estado, ¿no? Bueno, pues es un problema, pero la solución no es la eutanasia. Entonces tú intentas, dentro de tus posibilidades, buscas ayuda de trabajo social y tú directamente, como profesional, autorizas, haces un informe favorable o un informe desfavorable si crees que no se cumplen los requisitos. Yo no he conocido ningún caso así ni de oídas. Solo vi un caso que llegó al contencioso administrativo que era muy particular, en el cual influyó negativamente una situación de precariedad social. Pero era una señora, era de Mallorca, bueno, le habían quitado la custodia de sus hijos con una orden de alejamiento, o sea, una situación muy, muy, muy problemática, en la cual si tú no estás allí leyendo un par de artículos de periódico y viendo un vídeo, que es lo que yo vi, pues tampoco puedes sacar un juicio así medianamente sensato, ¿no? Yo la impresión que tengo a priori es que sus circunstancias sociales de ser una persona desfavorecida, su situación de pobreza le perjudicó a esa persona. O sea que ahora mismo, frente a esa posible precaución que podía haber de que los pobres van a pedir la eutanasia porque ya están hartos de... No es verdad. Una persona no pide la eutanasia porque viva en unas malas condiciones sociales. Una persona solicita ayuda para morir porque ya no aguanta vivir así. Y hay personas que llevan toda su vida viviendo así, en esas condiciones tan precarias, que por supuesto no le quito ninguna gravedad, ¿no? Tú solo cuentas al médico de responsable. Tienes que hacer una segunda solicitud a los 15 días, en la cual reiteras tu voluntad de seguir para adelante. La médica te llama por teléfono a las 24 horas, eso lo dice la ley, para que tú reafirmes que sigues con esa decisión. Firmas el consentimiento informado. Es un documento como los que se firman en una cirugía o cualquier intervención, y entonces se busca un médico consultor, que es un médico independiente del médico responsable. El médico consultor otra vez comprueba que estás en un contexto clínico que es eutanásico, que es una enfermedad terminal con pronóstico de vida limitado o una enfermedad, varias, que te provocan una situación de dependencia, la cual ya no eres capaz de valerte por ti misma, ¿no? Hace su informe favorable. El médico responsable manda todo eso a la comisión, la presidenta o el presidente de la comisión nombra una dupla, que es una jurista y una médica, para que haga una verificación previa. Eso se hace normalmente con los papeles que se han ido firmando, porque el médico responsable escribe un informe, adjunta los informes clínicos. Cuando está en el sistema público, ellos tienen acceso al sistema para ver, indagar. Aquí no hay discusión de si realmente los informes que no están en el procedimiento, desde que solicitó la eutanasia,
se pueden tener en cuenta o no, porque a veces han dado pie a hacer consideraciones sobre esa persona que no habría muy a cuento, en el sentido de, o sea, me acuerdo de un señor que tenía ELA, estaba viviendo en una residencia de mayores, tenía 70 y pico años, y resulta que antes de pedir la eutanasia había ido varias veces al hospital por crisis de ansiedad. Y eso fue utilizado por la dupla, por esta pareja de verificadores, para decir que es que igual había un problema psicológico que había que tratar y que entonces era imprescindible pedir una consulta a psiquiatría. Bueno, esto está fuera de lugar, porque ya había pasado por el médico responsable y el médico consultor, y ya habían hecho un relato, y además el hombre tiene ELA, y el hombre ha dicho ya, pues una vez el primer día, otra vez a los 15, otro al día siguiente 16 y otra ahí 4 veces, más le hago al consultor 5 veces que quiere morir. Entonces, no hace falta más, aunque sea una persona nerviosa, o sea, es que no o tenga un trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad no interfiere en su capacidad. Si el médico responsable o el médico consultor o la dupla, ¿no? Lo que la verificación vieran que existe un problema de capacidad, pues entonces sí que habría que asegurar que esa persona tiene capacidad de hecho. Y entonces la dupla esta eh, tiene 7 días desde que se lo encargan para hacer el informe. Si está todo bien, dice un informe favorable y eso ya es vinculante. Si, no, si alguno dice que no, entonces pasa al pleno de la comisión. Y si es desfavorable, por acuerdo de los dos, dice, pues es desfavorable. Si el médico responsable, el médico consultor o la dupla, estos 3 escalones, alguno te dice que no, te hace un informe desfavorable, tú puedes presentar un recurso que va al pleno de la comisión. Y el pleno de la comisión lo analiza, tiene 20 días para verlo y entonces te contesta si tienes derecho o no tienes derecho a la eutanasia. Si te dicen que no, como última opción, puedes recurrir al contencioso administrativo. Uno de los, bueno, hay un problema sistémico que no se va a solucionar. A ver, la eutanasia no puede solucionar cosas que no le corresponden y es la lentitud de la justicia, que les voy a contar en el Colegio de Abogados, ¿no? Entonces, mm, no quedó, decían algunos juristas que la ley tenía que haber especificado que no solo que era por derechos fundamentales, sino además que para que se cortaran los plazos se podía haber hecho algo más. Al final, si recurres al contencioso, en menos de un año no vas a tener una respuesta. Con lo cual, hay que tener en cuenta que la persona está en ese contexto eutanásico. Si pertenece al grupo de pronóstico de vida limitado, ya se ha muerto. Si tiene una persona con una demencia, bueno, pues puede vivir todavía años. O una degenerativa, pues depende, ¿no? Entonces hay que valorar si eso sirve o no sirve. Nosotros hemos tenido noticia como de 5 contenciosos con sentencia y 5 desfavorables para la persona. Es decir, que le han dado la razón a la comisión. Tampoco podemos esperar de los jueces grandes avances, ellos van muy despacito, ¿no? Entonces, ellos siguieron, respaldaron la interpretación de la comisión, en algún caso sin. La comisión no llevaba razón, pero bueno, así fue, ¿no? Mm, En todo esto, si todo va bien, en 30 o 40 días tienes el OK. Y una vez que tú tengas el OK, viene la segunda parte. O sea, tú un día has decidido, yo voy a pedir la eutanasia, yo no puedo más. Tienes que tener cuidado, porque si tienes cáncer muy avanzado, mm, pues una cuarta parte de las personas que presentan la primera solicitud se mueren durante la tramitación, durante esos 30 o 40 días. No sabemos todavía de estas personas que se mueren cuántas tienen cáncer. Creemos que al menos la mitad. Es decir, que al menos la mitad, porque muchas se mueren en 8 días, 12 días, 15 días, pero luego hay otras que se mueren en 20 días, 30 días, 40 días. Hombre, en 40 días ya hay tiempo para dar una respuesta. O sea, algo ha fallado. Entonces, luego todo esto es una media de las 17 comisiones de garantía y evaluación, que son autonómicas, y en cada comunidad autónoma es verdad que no son comparables, porque tú no puedes comparar Cantabria con Andalucía, de ninguna manera, o Asturias
que con Canarias no, cada una tiene su población, su extensión y son muy diferentes. Habría que intentar comparar comunidades parecidas. Pero los datos que nos muestran son de todas las comunidades y es muy difícil todavía. Estamos pidiendo datos desagregados y un poquito mejor, más datos, que se cojan más datos para poder saber ese 25% de personas que se mueren durante el camino, ¿por qué se murieron? Os decía, si tienes cáncer y esperas mucho, pues no te va a dar tiempo. Menos de 3 semanas no va a ser posible. Es verdad que los 15 primeros días, entre la primera y la segunda, se pueden acortar a 2 días si quiere el médico, ante una pérdida de capacidad inminente, un riesgo, es decir, un proceso terminal de agonía, que vaya a entrar a la persona en la fase de últimos días, entonces la persona que está empezando a delirar, que está más tiempo dormida que despierta, tú no puedes despertarla para que te firme el consentimiento informado y luego tendría que ir al consultor, en fin, no puede ser, tienes que ir todo rápido, ¿no? Para eso todavía faltan mecanismos de ajuste y hacer como un protocolo de respuesta más rápida para estos casos de posible pérdida de capacidad. Y luego una cosa, y entonces todos los 30 días decía, tomas la segunda decisión y es ponerle fecha. Y aquí es curioso porque las personas, bueno, esto de la realidad supera la ficción, nunca dejan de sorprenderte. Eh, por ejemplo, hay muy pocas, a lo mejor estamos hablando de 1.000 personas, 3 o 4, de 1.000 eutanasias que han sido autorizadas, pero contando las del 24 que todavía no han salido, a lo mejor 6, 8 hicieron una revocación cuando ya tenían el ok. Y te deja un poco desconcertado, porque dices, si no querías morir, ¿para qué lo pides? Bueno, hay novios y novias que no van el día de su boda. Y está todo esto lleno de invitados. Y dice, joder, menudo tinglado has montado. Ya, pero es que no estaba segura, es que no estaba seguro. Es que realmente no sé si es lo que quiero hacer. Entonces, es la naturaleza humana. Eso no te ha, incluso ha habido casos de personas que han fijado la fecha, que es lo que os decía, es la primera decisión, la pido, y la segunda es pongo la fecha. Normalmente la fecha se pone en 7 o 10 días, o sea, muy pronto. El equipo necesita comunicarlo al hospital, a la farmacia clínica, para que lo cojan de los estantes, se lo preparen unos kits. Aquí cada hospital lo hace como le parece, unos te lo ponen en las jeringas cargadas, otros no. Bueno, te ponen tus chismes para que los recojas o te los mandan por correo interno al centro de salud que corresponda, pero hace falta un par de días para cerrar la agenda con enfermería, con la farmacia, y que no puede ser un domingo. Porque yo quiero un sábado, decía uno, yo quiero un sábado a las 12 de la noche viendo las estrellas. Digo, tú lo has flipado. O sea, has visto muchas películas, que a las 12 de la noche no va a venir nadie porque el médico, la enfermera, tienen su vida. Tendrá que ser de lunes a viernes de 8 a 3. Pues vaya, digo, bueno, es que no sé qué te piensas tú. Es decir, a no ser que tu médico tenga muy buen rollo contigo y te lo quiera hacer, pero joder, ¿qué vas a convencer a todo el equipo que se vaya un sábado a las 12 de la noche a tu casa? Es que está fuera de lugar. Esto es una prestación sanitaria, entonces hay que idealizarla, pero no hasta el punto de convertirlo en una película, ¿no? Y tú ya, normalmente son 7 o 10 días, en 2 días podría ser, pero si fuera hospitalaria, si quieres donar los órganos, depende de la comunidad autónoma, tienes que morir en el hospital, pero en algunas comunidades como Madrid te permiten que salgas de tu casa sedada. Es decir, tú te duermes en casa, te trasladan en una ambulancia, pum, entras en el quirófano, ahí te meten el chute de Propofol, tu corazón se para, hora de la muerte, tal hora. Pasamos a la etapa B, trasplantes, y empiezan entra el equipo de trasplantes en acción. Hasta que tú mueres, tu médico responsable tiene que comprometerse a ir a tu casa, sedarte y luego acompañarte en la ambulancia, llegar al hospital, y en Madrid se ha hecho. En otras comunidades no se puede hacer, porque ese traslado
todavía no está asegurado. Entonces, hay muchas personas con enfermedades degenerativas que dicen, yo dono mis órganos, me parece bien, y lo hacen así, ¿no? Algunas se despiden en el hospital, se duermen y se van. Y ha ocurrido de llegar el equipo a un domicilio y que la persona se echa atrás, con el desconcierto que eso provoca en el equipo. Y entramos otra vez, nunca des nada por hecho, no prejuzgues a las personas, vayamos paso a paso hasta que no muera, pues no ha muerto. Y ya está, no hay otra manera de resolver esto. Al contrario, no habla mal, habla bien de la prestación, de que tú hasta el final te puedes echar atrás. Uno de los problemas era si la prestación caduca, o sea, si el permiso para morir tiene una fecha. Entonces la ley decía, tú tienes derecho a la revocación, obviamente, y al aplazamiento. Cuando se hizo el manual de buenas prácticas en el 21, se dijo, pues, en un plazo de 1 mes y medio a 2 meses. Y entonces ocurrió, como siempre, un caso de una señora en Galicia que tenía cáncer, muy malita, tardaron mucho en tramitárselo, pero cuando le dieron el ok, estaba mejor, un poco mejor. Tenía su huerto, sus cosas, tal, y decía, yo todavía no quiero morir. Y le dijeron, vamos, tiene usted que poner una fecha, que sea en 1 mes o 1 mes y medio. Y decíamos, pero vamos a ver, esto es kafkiano. O sea, el Estado te da permiso para morir, pero tiene que ser pronto. Digo, esto no tiene sentido. Y entonces es un escrito a la comisión, esto que están planteando es absurdo. Y luego es con tanta antelación, no tiene por qué saber la fecha, simplemente que la aplaza y cuando esto vuelva a empeorar, pues se lo dirá a su médico responsable con tiempo suficiente para organizarse. No mañana o esta tarde, no, eso ya sabes que no puede ser. Y así fue, ¿no? La mujer, bueno, pues empeoró otra vez a los 2 meses y medio, se había pasado el plazo. Y bueno, hay una discusión porque, no, porque el manual, pero bueno, que esto no es la ley no habla de plazos. Entonces, los catalanes, que siempre van un poquito por delante en esto, pues son bastante currantes, pusieron como un plazo de 6 meses. Y hay una discusión jurídica sobre si una prestación como esta, si ese derecho caduca. Porque si tienes derecho, entonces dicen, bueno, es que si cambia tu situación, el caso es que, bueno, en 6 meses está bien, la inmensa mayoría de las personas no va a llegar a los 6 meses y con eso se soluciona. Y luego os decía que hay cosas inevitables. Por ejemplo, no se puede evitar la falta de experiencia, porque es una ley nueva. No se puede evitar que los médicos no sepan. Bueno, al principio yo he escuchado de todo, tendrá que ir un equipo de anestesistas. Digo, pero vamos a ver, que no se trata de mantener a la persona viva en su domicilio, se trata de poner una sobredosis de propofol, que, en fin, no hace falta ser el doctor House para hacer eso, que lo puede hacer cualquiera. Entonces, poco a poco, todas estas cosas que a veces eran provocada por este tema cultural, ¿no? Es que una persona decida morir, tú vas allí, ya le has hecho todo el procedimiento, a veces enfermería quiere conocer a esa persona antes, otras veces no le importa y dice yo en ese momento ya charlamos con ella y tal. También depende porque hay personas que están muy deterioradas y no se pueden expresar. Una cosa muy buena de la ley, que es pionera en el mundo, fue incorporar el testamento vital como una solicitud válida para que las personas con demencia, fundamentalmente son personas con demencia, personas que no tienen capacidad, puedan morir con esta prestación. Aquí hay una discusión con los expertos en bioética, porque dicen que un testamento vital no tiene garantías, que cuando tú lo has firmado a lo mejor no sabías lo que firmabas y que para que eso tuviera garantías tendrías que hacerlo con un profesional sanitario al lado, ellos son profesionales sanitarios, claro, y renovarlo cada 5 años. Renovarlo cada 5 años es absurdo porque nos plantea un problema y si pierde la capacidad, que es precisamente la situación que está previendo, ya no vale. No puede ser porque hay demencias muy largas. Con lo cual eso descartado. Y lo otro es una forma de paternalismo,
porque nosotros dándole vueltas al documento, que ahora nosotros tenemos un modelo que intenta completar el modelo oficial para que no quede ninguna duda, yo siempre defiendo que tú quieras morir en caso de que no sepas quién eres, dónde estás, que no tengas conciencia de ti misma, es intuitivo. No te hace falta saber nada, ni en qué consiste la demencia, ni qué tipos de demencia hay, ni las etapas de la demencia, ni que va a ser un proceso progresivo. No, no te hace falta. Simplemente tú, de forma intuitiva, dices, yo así no quiero vivir. Yo así no quiero vivir. Yo prefiero que me ayuden a morir, prefiero terminar. Que sea un año, dos, tres, me da igual, no los quiero. Cuando acabe mi biografía, que acabe mi vida biológica. Porque para mí las dos cosas están unidas. Para otros no. Para otros dicen, no, es que ahí está Dios, o es la naturaleza que se expresa, tenemos que cuidar a la... Muy bien, pues que no lo pidan. Pero no desprecies mi voluntad. No trates de ser condescendiente como si yo no supiera lo que pido. Y esto ha pasado con algunas solicitudes de personas con demencia avanzada, que la comisión ha puesto en duda su voluntad cuando firmó el testamento vital. Y hubo un caso en Madrid, que afortunadamente la comisión rectificó, de una señora que era enfermera. Eh, Había visto, además su madre había tenido Alzheimer. Es decir, que en este caso sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Y entonces lo registró en un centro de salud, su testamento vital, y al mes y medio tenía cita con el neurólogo y aparecía el informe. El informe no valoraba su capacidad de hecho. El informe hablaba de cuál era su situación general, una demencia tipo Alzheimer, leve moderada, era un GDS 3, y entonces alguien de la dupla, pues es que en esa situación no puede decidir, el testamento vital no vale. Era una aberración porque una entidad administrativa nombrada por la Consejería de Sanidad, que es, voy a crear la comisión, decía la ley, mínimo 7, la mitad juristas, la mitad médicos. Y aquí en Madrid son 25, 10 médicos, 10 juristas y el resto trabajadores sociales, enfermeras y psicólogo o psicóloga, es una mujer. Este órgano administrativo no puede poner en duda un procedimiento administrativo que ha organizado y que ha regulado la Comunidad de Madrid. Era un sinsentido y ellos se dieron cuenta al Pleno claramente y eso probablemente no vuelva a pasar. Si está registrado, está registrado. Porque nadie discute, bueno, a veces no sé muy bien, un día traté de mirarlo, pero luego ya me cansé y era cuántas demandas se ganan por testamentos civiles, testamentos de bienes, se considera que la persona no estaba en sus cabales. Entonces, aunque haya hecho un testamento en el cual sus hijos les ha dejado solo la legítima y de pronto se lo ha dado no sé quién a una ONG, y no sé, pues no se duda de eso. Esto era esa persona que quiso hacer eso y ya está, no se duda de esas decisiones. Sin embargo, en esto hay algunas personas que están metiendo un poco el dedo en el ojo y como que esto hay que tener cuidado porque a lo mejor cuando a mí me parece de sentido común que si tú ya no sabes quién eres, te tienen que llevar al baño, te tienen que vestir, no sabes si es por la mañana, por la tarde, pues que tu vida carezca de sentido, porque no tienes conciencia ni siquiera de la enfermedad. Entonces, me parece bastante razonable que las personas prefieran terminar. Y poco a poco, pues van surgiendo situaciones diferentes, ¿no? Y entonces hay una situación, ha habido dos casos en los cuales eh, se ha autorizado la eutanasia, los dos en Barcelona, por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación y han presentado una demanda, ¿no?
En un caso más coincidieron los dos en agosto del 24, los dos en Barcelona, uno en la provincia de Barcelona, y uno era un señor de 51 años que había tenido varios ictus, entonces está como hemipléjico, tiene una afasia motora que le cuesta expresarse y quiere morir. Y sus amigos convencieron a su padre, que tiene 90 y pico años, para que presentara una demanda diciendo que él no estaba en sus cabales y que no podía pedir la ayuda para morir. Igualmente, hay otro caso mucho más mm, extremo, que era una chica de 23 años que se llama Noelia, el otro se llamaba Francés, eh, que desde su infancia tiene una vida dura, muy dura, de centros de acogida, padres con problemas de alcohol y drogas, eh, trastorno límite de personalidad, trastorno obsesivo compulsivo. En el año 22, después de una agresión múltiple, una agresión sexual múltiple, se tiró desde un quinto piso para suicidarse y se quedó parapléjica. Se seccionó la médula y no puede caminar. Después de eso, ya cuando fue a rehabilitación, ya comentaba que ella quería morir, que ella quería morir, que pasa el tiempo y en el 24 solicita la eutanasia. Claro, yo creo que es la persona más joven a la que se ha autorizado una eutanasia. La eutanasia no es para jóvenes, no está pensada para eso. Por eso te fuerza, ¿no? Pero los derechos son para todos. Y cuando decimos 18 años, son 18 años. Y tú, pues tienes que intentar hacer un análisis muy prudente, muy pormenorizado, no precipitarte, porque no tiene nada que ver. Una persona con una demencia avanzada que ya no puede leer ni ver la televisión, que está toda agitada, a no ser que le pongas de psicofármacos hasta las cejas, que su vida ha terminado, tiene 75, 80, 85 años, que una chica de 23, una mujer de 23. No es lo mismo, ¿no? Eso es una dificultad. La vio una psiquiatra, bueno, pues estuvieron viendo las razones, y es una tragedia que una persona tan joven pues tenga una situación que es probablemente irreversible. Esa mujer no va a encontrar tranquilidad el resto de su vida. Y eso lo dicen los psiquiatras que la conocen y que han tratado a otras muchas personas y han escrito mucho sobre... A ver, independientemente de la complejidad que supone hablar del trastorno mental, que incluso algunas personas con trastorno mental niegan el trastorno mental. Entonces, bueno, tiene lo de las etiquetas. Esa mujer tiene un sufrimiento psicológico clarísimo. Y además tiene lo que dice la ley, un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, que es su paraplegia. Está condenada a vivir en una silla de ruedas, con dolores en los nervios, ¿no? Con incontinencia vesical, tiene que ser sondada cada 6 horas. Bueno, lo que es una gran dependiente. Entonces la ve la médica responsable, pide ayuda para confirmar su juicio clínico, la ve la médica consultora. La comunicación con una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad no es buena, no es convencional, no es un diálogo tranquilo, porque tiene un trastorno límite de personalidad. Entonces, a veces, bueno, pues los expertos, sobre todo enfermeras, pero bueno, médicas y tal, pues ya lo saben, ya saben cómo, que a veces se puede establecer una conversación y otras veces no se puede y hay que esperar
y vas avanzando, ¿no? Pero tenemos personas que se dedican a eso, ¿no? Por eso no le dejamos de hablarles, ¿no? Es decir, que se puede hacer, pues lo digo porque el padre, desde que se enteró, ella siguió todo el procedimiento, la dupla hizo un informe en el cual no estaban de acuerdo porque querían que lo viera el pleno se pronunció, le dijeron que sí, y aquí es donde aparece el padre diciendo que ella no puede decidir porque no está en sus cabales. La jueza lo admite, es verdad que era una jueza que estaba de suplente, pero bueno, era jueza, estaba ahí y ahora la otra parece que ha enmendado un poco lo que hizo la otra en agosto. Claro, a ella le llegan los papeles un par de días antes de la eutanasia, que iba a ser el 2 de agosto. Lo primero que hace es pararla. Lo entiendo, porque dice, joder, ¿esto qué es? Sí, sí, yo sé que hay una ley de eutanasia, yo sé qué tal, pero ¿esto de qué va? Voy a ver si me entero, ¿no? Bueno, bien, medidas cautelarísimas, se suspende y no se sabe por qué lo manda al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decía, no, 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 esto no es mío, esto vuelve para allá, claro. Septiembre, octubre, noviembre, fijan una fecha para el juicio que es marzo, hace unos días, y en el juicio 7 médicos que habían intervenido confirman su informe favorable de que está en un contexto eutanásico y es capaz de tomar decisiones, que tiene una voluntad clara e inequívoca de morir. Y el letrado de la Generalitat hace su informe, pero el fiscal que ya se había... Porque aquí hay como dos temas, ¿no? Es, eh, ¿tu padre puede pedir tu eutanasia? Obviamente no. ¿Tu padre puede impedir la eutanasia? Obviamente no. Es decir, ¿qué legitimidad tiene el padre para presentar esta demanda? Y aquí es donde las cosas empiezan, como ocurre siempre con el derecho, empiezan a aparecer flecos que tú ya no controlas porque ya no, ya la cosa no lo es capaz de saber Si de qué estar el hablando. interés legítimo, ¿no? El ¿Qué es interés el interés legítimo. legítimo? Si está legitimado, entonces dicen, el Tribunal Constitucional dijo, hombre, porque Vox decía, claro, ustedes están anulando la vigilancia judicial, porque es un proceso administrativo que le dan el ok y la persona la matan, ¿no? Y nadie puede reclamar, no, no, puede reclamar, pero solamente si es desfavorable. Si es favorable, dice el Tribunal Constitucional, pues de acuerdo a la legislación vigente, y ahí es donde la cagó porque eso le abre la puerta a abogados cristianos, que son los que están detrás de esta demanda, para plantear que el padre tiene suficiente legitimidad para impedir la eutanasia de la hija. Entonces ahí había como dos debates. Uno es, el padre le enseñó a la jueza unos vídeos en agosto, y la jueza, sin ir a ver a esa mujer ni nada, pues primero lo anuló provisionalmente, ¿no? Pero luego, bueno, antes de firmar el auto, podía haber dicho, bueno, yo ya he hablado con ella y lo tiene claro, he hablado con los médicos, decir que no hace falta, pero no lo hizo, ya la dejó puesta y en su sentencia ponen en agosto que el padre le ha enseñado unos vídeos donde Noelia anda. Y entonces le explica a la médica rehabilitadora, mire usted, no anda. Eso fue al principio y efectivamente se podía sujetar de unas barandillas y podía hacer en el gimnasio como que subía algún escalón, pero ya no tiene fuerzas para eso. La sección, desgraciadamente para Noelia, es definitiva. Y bueno, hay algunos experimentos que muy esperanzadores, pero eso es ciencia básica, eso no existe ningún tratamiento ahora mismo. Entonces, eso ya se ha dilucidado y ya está claro que Noelia está en un contexto eutanásico. Es duro, es duro, pero a veces te tocan muy malas cartas en la vida. Y a esta mujer le ha tocado una tragedia de vida, ¿no? Que ella ya no quiere seguir, no quiere continuar. Y es su derecho. Si se equivoca, se equivocará ella. Que esto son las cosas de la libertad. Que si tú te equivocas tú. Y el otro debate es quién es el padre para impedir un derecho fundamental. Que además
expresa una voluntad que es contraria a la persona que él dice defender. Y entonces, es que yo estoy defendiendo la vida de mi hija, ya, pero es que tu hija no quiere vivir. Y entonces, no está claro tu interés legítimo. Entonces, parece ser que hay, bueno, no, parece ser no, hay toda una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que al final concluye que esto hay que verlo caso por caso, porque depende de que esa relación sea más o menos estrecha. Es decir, un padre que hace 25 años que no ve a su hija, pues no tiene legitimidad. Pero si convive con ella, es el cuidador, pues sí. Por su problema sexual, sentimental, de adicciones, etcétera, etcétera, una dejación del cuidado de esa hija. Por lo cual, está o no está capacitado esa persona después de todos los años de esas adicciones y de esa enfermedad mental también que seguramente tendría para decidir sobre su hija que la ha dejado de, digamos, de la mano y de su tutela. Claro, claro, pero incluso puedes dejar eso, que eso lógicamente aporta contexto. Me decía una periodista que esto era como lo de la serie de la Mesías, porque dice, por lo visto el padre es un fundamentalista, se cuelan supuestas amigas con estampitas y con crucifijos que se las ponen en la habitación. A todo esto hubo un incidente en el cual Noelia estaba dormida y llegaron unas amigas y le hicieron firmar un papel en el cual decía que ella aplazaba su solicitud de eutanasia. Se fueron con ese papel al notario, el notario hizo una fotocopia y dijo, esta fotocopia corresponde al original. Y entonces se lo entregan a la directora del hospital y, ¿pero esto qué es? Entonces llama a la comisión y la comisión le dice, pues llama a un notario, al mismo, y que vaya y hable con Noelia. Y le diga a Noelia que ella quiere seguir adelante con el procedimiento. Entonces, esto se mete por medio, que es el contexto, ¿no? El contexto de cómo un padre denuncia a su hija. Y además, bueno, por suerte, no ha habido periodismo basura, ¿no? De que han ido a verla y tal, ¿no? De momento se está preservando su identidad, que eso está bien, ¿no? Y eh, aunque fuera una familia top y la madre o el padre que quiere muchísimo a su hija, esto es personalísimo. Nadie, nadie puede intervenir ahí. Entonces, yo comprendo la situación humana de que el padre no quiere quedarse sin su hija. Bien, pero es que es lo que su hija quiere. Entonces, tienes que hacer ese proceso de dejar marchar, que es tan importante, ¿no? Y ahora, pues el viernes se fue la sentencia, eh, se filtró un poco las conclusiones, el lunes ya se publicó, y entonces no se sabe qué va a pasar, porque la sentencia dice, Noelia tiene derecho a la eutanasia y no tengo nada más que decir. Y entonces ahora el... No, y usted no tiene interés legítimo para impedir este derecho, eso sí lo dice, pero lo puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya Abogados Cristianos ha dicho que lo va a recurrir. Y lo que no está claro es si esa medida cautelarísima de agosto prevalece o no prevalece. Las partes le van a decir a la jueza, bueno, ¿puedo proceder o no? ¿Puedo pedir la prestación? ¿Puedo poner fecha? Porque usted me ha dicho que tengo derecho y no sabemos qué va a decir la jueza. A lo mejor dice, esto es lo más típico de los jueces, pues como es irreversible, que decidan los del Superior de Justicia. Con lo cual ahora estaría otros meses, no sé cuántos, bastantes, pendiente del Tribunal Superior de Justicia, que podría volver a ocurrir lo mismo. Bueno, ya entiendo que no. Yo creo que ya desde el principio, en agosto, tenía que haberlo zanjado y ha dicho usted no tiene legitimidad. Y si usted quiere protestar esto, pues bueno, pues vaya usted por otro lado, pero esta chica que muera
y y ya no siga sufriendo, porque hay perjudicados. Entonces aquí, cuando dices hay perjudicados, depende desde dónde te sitúes. Si te sitúas a favor de los derechos de Noelia o te sitúas a favor de la posición del padre que dice que es una decisión poco prudente y que no debería morir porque es muy joven y no sabe lo que quiere. Una cosa, mira, Fernando, bueno, yo tuve conocimiento ayer de la sentencia, ¿no? La he leído esta mañana, bueno, aquí hay también más personas que saben de derecho administrativo. La jueza en la sentencia tampoco tiene claro del todo el tema del interés legítimo, No, ¿no? no tiene claro. Dice, yo creo que no tiene interés legítimo, pero como hay diferentes opiniones y no es una cuestión clara, aunque entiendo que no lo tiene, voy a entrar en el fondo del asunto y sostengo que efectivamente se dan los presupuestos para la eutanasia. A mí me parece que la sentencia, con todas las reservas de que no la he leído con mucho detalle y voy conociendo el caso por la prensa, me parece que está bastante razonada, que relata muy bien toda la prueba que se practicó en el juicio, todos los informes médicos, los informes periciales, que determinan que ella tiene capacidad para decidir y autonomía para decidir que quiere morir, que es lo que está el padre impugnando. Y por otro lado dice que no ha instado una demanda de incapacidad contra la hija, con lo cual tiene plena voluntad para tomar esa decisión. Claro, yo pienso que teniendo en cuenta cómo son los tribunales de conservadores, me temo que harán el recurso y pedirán la paralización de la eutanasia, que la eutanasia no se va a practicar hasta que el TSJ no resuelva el recurso de apelación. Eso es lo que supongo. No sé qué opinarán por aquí otras compañeras y compañeros abogados y abogadas que hay. ¿Eh? Sí. Inadmite la demanda porque entiende que no tiene interés legítimo el padre. Y a continuación dice, no obstante, como no tengo claro si existe o no interés legítimo, voy a entrar en el fondo. Y la inadmite. Sí, Y le carga las costas, y le que carga eso ya te indica que la jueza no le ha parecido bien este empecinamiento del padre porque ya le dijeron que, bueno, vamos a pensarlo, luego ha visto todas las pruebas y dice, bueno, pues lo pagas tú. Con lo cual, ya veremos a ver. No se puede, digamos, esas condiciones y esa situación para un tiempo determinado. Y ahora ya esas situaciones no existen, o sea, no se puede aplicar a la misma. Yo creo que el TSJ va a paralizarla, vamos, estoy casi segura, sabiendo cómo son los tribunales. Supongo yo que que se va a paralizar, ¿no? Que no va a permitir que se haga la eutanasia porque es un acto que luego no tiene vuelta atrás. Eso supongo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. De todas formas, bueno, no sé, podemos empezar un poco a comentar todo lo que has dicho. De lo que has comentado, la ley lleva en vigor 4 años. ¿Queréis comentar algo? Pero podéis pedir, podemos hacer un coloquio y... ¿Hay preguntas en el Zoom? No lo veo. Una cosa, lleva 4 años en vigor la ley. Ha habido recursos contenciosos contra la denegación y ha habido recursos contenciosos contra o sea, contra la aceptación, contra el acuerdo de la eutanasia. ¿Cuál ha sido un poco, digamos, las decisiones de los tribunales o depende de las comunidades autónomas? ¿O tenéis estadísticas sobre eso? Bueno, ha habido pocos casos judicializados. El primero fue un caso muy curioso del que llamaron el pistolero de Tarragona. A un tipo se le va la olla totalmente, se lía a tiros, era un guardia de seguridad con sus compañeros, mata a uno y en el rifirrafe él se queda tetrapléjico. Bueno, acusado de homicidio, bueno, se va a pasar el resto de su vida en la cárcel, ¿no? Y pide la eutanasia. Y entonces, lo de los Mossos, que había uno que se había muerto y otro, dicen que no le podían conceder la eutanasia porque entonces no iba a haber justicia. Y la jueza
dice, esto no tiene, una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, si este hombre en fin, que ya patrimonio que vaya a desaparecer no tiene, no tiene dinero, no tiene. Y la responsabilidad subsidiaria del Estado, de quien sea, pues ya se arreglará, pero este hombre tiene derecho a la eutanasia y al hombre le ayudaron a morir, lo cual era una cosa bastante sensata, porque imaginaros el problema que para el Estado es un tetrapléjico condenado a 20 años de cárcel. A ver qué haces con él. Tendrás que meterlo en un hospital, porque no creo yo que en una cárcel pueda haber un tetrapléjico. La verdad es que no lo sé, ¿no? Y el resto, ¿Cuántos casos hay judicializados más o menos de este había tipo? como 8 sentencias contenciosas administrativas. 8 8, sí. contra denegaciones, Todas, contra... 6 han sido denegaciones, o sea que han desestimado la demanda, han confirmado la denegación de la Comisión de Garantía de Evaluación, y luego estas 2 que son diferentes, van por otro lado. Ujú. Esto vamos a ver, Luz, ¿te importa ver lo del tema del chat para ver las preguntas? ¿No hay preguntas en el chat? Vale, si queréis hacer preguntas, tenemos aquí el micro. Germán quiere preguntar, Ana. ¿Está encendido el micro? Yo tengo una duda sobre las comisiones éticas y tal, de cuál es su, digamos, su poder, ¿no? Primero, ¿cómo se nombran? Los nombran los gobiernos autonómicos, ¿no? Es así, ¿no? Eh, Me parece haber entendido que si hay un acuerdo entre el médico, digamos, de familia, el consultor, etcétera, ellos no pueden oponerse. Bueno, y la dupla, si la dupla también está de acuerdo, ellos no pueden paralizar eso. O sea, están vinculados. No están vinculados. O sea, pueden apartarse totalmente, Puede anularlo. pueden anularlo totalmente. Bien. Claro, siempre muchos gobiernos autonómicos sabemos un poco qué signo político mantienen y entonces la ley quizá, yo no recuerdo ahora qué criterio sigue para nombrarlos, pero puede haber problemas ahí. Y No, ninguno. El problema es que no hay ningún criterio. ya, La bueno, ley dice nómbrese y cada comunidad del mismo autónoma. modo que en relación con el aborto hay comunidades de determinado sesgo y otras muy distintas, pues claro, puede suceder esto también, ¿no? Sí, es verdad. El problema fundamental está siendo que las comunidades gobernadas por el Partido Popular no ponen ningún interés en que la ley funcione. Y dependiendo del tamaño de la comunidad, es muy importante que haya una unidad administrativa que lo facilite. Aparte de la comisión, porque la comisión tiene que resolver lo que le llega, pero la comisión no puede buscar un médico responsable, esa no es su función. No tiene. En Andalucía a veces le llegan los problemas a la comisión de gente que no encuentra médico responsable porque en su pueblo le han dicho que nadie quiere ser, y ellos no tienen contacto directo con el SAS, con el sistema de salud. Tiene que ser alguien de la consejería que lo resuelva. En Madrid, pues mal que bien, la unidad de eutanasia funciona bastante bien. Son unos funcionarios de la consejería que les han encargado esto con la indicación de que no haya líos. No están haciendo lo que tendrían que hacer, de un sistema de referentes claramente establecido, con unos cursos de formación, pero tampoco están impidiendo que funcione. En Castilla y León, el presidente de la comisión se ha manifestado públicamente, es un paliativista, un médico paliativista, en contra de la eutanasia. Y en algunos casos concretos que hemos conocido, se ha portado bastante mal, con nombre y apellidos, ¿no? Hay 17 situaciones diferentes, y yo te diría, hay un grupo de comunidades que son Cataluña, Rioja, Navarra, Euskadi, Asturias, Canarias. Canarias, ojo, que son 7 islas. Y entonces, entre Lanzarote y Gran Canaria no tiene nada que ver la situación. Es una cosa, pero bueno, en Canarias así en general, ¿no? Y luego hay otro grupo en la cola, que son Murcia, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana. Baleares estaría pues, en grupo de cabeza, Madrid estaría en medio justo. Y eso es. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo por el número de solicitudes, el número de eutanasias que se
se autorizan, porque es muy sorprendente que en Murcia o en Badajoz haya 12 veces menos eutanasias que en Bilbao. No tiene sentido. No son tan diferentes unos de otros. O sea, no es, dicen los murcianos, no, es que aquí la familia, digo, eso no es porque las solicitudes no llegan. Probablemente, no lo puedo afirmar porque no tengo datos, porque a nosotros nos llega alguna vez alguien que está intentando tramitarlo y no le hacen caso. Y luego va y se muere, claro, pues está enfermo, ¿no? Entonces, todavía es difícil hacer, porque tú me preguntas, ¿funciona bien, regular o mal? Pues no te creas que me podría contestar sin soltarte este rollo. Depende de qué sitio. No, mi pregunta era más bien si dentro de las comisiones predominan Bueno, lo que me has preguntado de las los comisiones, sí. opuestos a la eutanasia, de alguna manera. Sí, las comisiones, a ver, aquí hay una historia que a mí no me parece mal cómo fue, porque la ley se aprueba en marzo. Y dice, ustedes tienen 3 meses para nombrar la comisión y hacer el registro de objeción de conciencia, que es lo que le obsesionaba a la derecha, a las que se oponen a la eutanasia. Es que el registro, el registro, el registro. Algunas comunidades se lo encarga una empresa, un registro informático, que tú tal cual. En teoría, el registro es una herramienta de gestión para que tú sepas con quién cuentas. Tú quitas a los que están en el registro y se supone que con el resto puedes contar. La práctica no es así. Al final es mucho más casero, ¿no? Y en estos 3 meses, las comunidades, algunas no nombran a la comisión, no les da tiempo. Porque en Madrid, pues haces un decreto, se lo mandas a la Consejería de Transportes, a ver si pasa algo, al tema de otro, no sé cuánto, cada uno tiene que hacer su informe, ¿no? Y hasta octubre no estuvo la comisión funcionando. Y en ese tiempo nombraron como miembros de la comisión el que pasaba por ahí, más o menos. Nadie sabe muy bien. Tampoco había indicaciones. Y entonces la idea era, ¿esto cómo lo hago? Yo me imagino a la viceconsejera, al director general, ¿de dónde sacamos aquí 25 personas? ¿Se lo decimos a los de paliativos? Los de paliativos no, porque la mitad de los paliativos en Madrid son del Opus Dei o cercanos, con lo cual no le vas a encargar la eutanasia a un cura. Es evidente que no, que hay un conflicto clarísimo, que no hace falta incidir mucho en ello. La Comunidad de Madrid fue de las pocas que puso que los miembros de la comisión no debían ser objetores de conciencia. Otras ni siquiera lo pusieron. Que provocó la protesta de Vox en su momento. Y al final, pues, gente que estaba allí es un puesto que no está remunerado, que te exige a veces una respuesta rápida, estás un par de tardes leyéndote la historia de una persona para ver si cumple o no cumple los requisitos. Y algunos son funcionarios de la Comunidad de Madrid, con lo cual, bueno, pues podrán hacer sus cambalaches, pero otros están en el sistema sanitario y no les sustituyen, no les pagan las horas ni les sustituyen el tiempo, es un tiempo extra. Es decir, y así hemos ido tirando. Si no se hubiera forzado a esos 3 meses de plazo, pues podrían haber estado sin EDIE. O sea, un año para nombrar, porque la administración va muy lenta. Tú le tienes que empujar. Como iban quedando menos, al final las últimas fueron Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Creo que fueron las últimas que nombraron. Y entonces ya por fin y no hubo un criterio. ¿Qué ha estado pasando? Que poco a poco se ha ido renovando. Hay gente que se ha marchado y hay gente que le han dicho más o menos que se fuera porque no era, porque a ver, si no te parece bien, pues es mejor que no estés. Pero eso es delicado porque claro, tú no tienes por qué declarar sobre tus valores. Entonces, me acuerdo el director de un centro de salud, había una solicitud de una chica que era tetrapléjica y dice, dice, todos los médicos son objetores. Perdón un segundo, es que hay un turno, van a... Ah, vale. Soy yo. Pregunta. Sí. Sí, Pedro. ¿Puedo? Bueno, yo El soy micrófono, casi, por favor, para que sí, se... soy casi lego en la parte de
de la abogacía. Como estamos en el Colegio de Abogados, van a ser dos preguntas directamente hacia los abogados, que creo que aquí hay varios, por lo que escucho. Primeramente, bien, me ha interesado lo que se ha comentado sobre el caso de esta joven de Barcelona, creo que se llama Natalia, Noelia. Noelia. Es lo respecto a lo del interés general. El interés, perdón, el interés legítimo. Desde el punto de vista vuestro, ¿hasta dónde llega un interés legítimo en un caso en que hay una persona con su derecho a decidir que decide realizar esto, realizar una eutanasia? ¿Hasta qué punto, habiendo además una resolución administrativa por parte, hasta qué punto puede paralizarse el proceso si hay esto? Yo creo que es un motivo de interés por la parte de la abogacía. ¿Hasta dónde llega el interés legítimo? ¿Hasta dónde se puede hablar de interés legítimo de alguien que decide ir contra la decisión de una persona que es mayor de edad y que se ha decidido que quiere morir por eutanasia? Yo ahí me he quedado porque yo por lo que he escuchado, por tu parte, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Yo me llamo María Jesús. María Jesús, creo que hablaba de que no estaba claro en la sentencia, porque yo ahora mismo cuando venía hacia aquí he leído en el periódico más o menos en parte, bueno, el extracto de los periódicos, y siempre hay que leer la sentencia. Pero realmente, al hablar de interés legítimo, el padre, de interés legítimo, por mucho se puede hablar de cariño, que eso también hay que demostrarlo, y por lo visto, demostrar un cariño hacia una persona, pues se demuestra con el cabo de los años y el cuidado que hace. Pero interés legítimo, ¿en qué sentido? Después Bueno, tengo otra pregunta también respecto vale. también a la cuestión. Una cosa, el Sí. Ministerio Fiscal entendía que el padre tenía interés legítimo a la hora de interponer la demanda. ¿Pero por El qué? Ministerio Fiscal Eso es lo entendía que que yo no tenía... entiendo. Bueno, pues quiero decir que no es una cuestión fácil de resolver. No sé si aquí alguien que sepa mucho de administrativo puede ahondar un poco en lo que es el interés legítimo o no de una persona a la hora de poder demandar. El Ministerio Fiscal entendía que el padre tenía interés legítimo. La juez razona en la sentencia que el padre no tiene interés legítimo, puesto que por lo que yo he entendido, aunque luego habrá mucha bibliografía sobre lo que es el interés legítimo en los procedimientos de derechos fundamentales, que yo no me la he leído, pero el Ministerio Fiscal entendía que tenía interés legítimo y la jueza en la sentencia razona que el padre no tiene interés legítimo porque fundamentalmente lo que viene a decir es que ella ha expresado con claridad que quiere poner fin a su vida, que lo ha demostrado reiteradamente, que los informes periciales, psiquiátricos y psicológicos determinan que tiene clara su voluntad de poner fin a su vida y al final la jueza dice, como es una cuestión que no es pacífica, dice, no es pacífica por parte de los juristas, yo entiendo que no lo tiene, pero voy a entrar en el fondo del asunto, porque entrando en el fondo del asunto entiendo que se dan las circunstancias para la eutanasia. Yo no soy experta para poder elaborar un criterio donde yo le diga a usted que efectivamente el padre no tiene interés legítimo. El fiscal entendía que lo tenía. Y me imagino que el Tribunal Superior de Justicia, a ver qué es lo que hace, porque yo con los tribunales cada vez tenemos a veces más inseguridad, hacen interpretaciones forzadas en muchas ocasiones para llevar el ascua a su terreno, ¿no? Entonces, igual el Tribunal Superior de Justicia hace una elaboración doctrinal muy sofisticada y muy elaborada diciendo que el padre sí tiene interés legítimo. No lo sé lo que va a pasar, pero la juez que ha llevado el asunto y que es la que está más enterada en principio, ha dicho que no lo hay y dice que no es una cuestión pacífica. Solo dejo eso dicho. Yo no voy a elaborar una opinión sobre un tema que me parece bastante complejo, porque hay una, La digamos, complejidad, perdona, no, el la tema es una complejidad cuestión, no,
No, es jurídica, Ana, yo creo que es No. jurídica. Yo creo que es jurídica. No, yo creo que es una cuestión jurídica. Un momento, el micrófono, por favor. Otra pregunta, Por favor, perdona, un poco voy a de... ser breve, voy a ser la A ver, pregunta, por favor, pero eh, sí. quien quiera hablar, que levante la mano, porque para que se pueda grabar, Mercedes, hay que coger el micrófono. Perdone, la segunda pregunta. Tengamos todos tiempo. Sí, dígame. Bueno, la complejidad, yo lo pongo varios interrogantes, final, lo digo más. Y la segunda pregunta es respecto, hay un tema que, si yo soy de la DMD, que aquí realmente es un problema conocido desde el principio, es la objeción de conciencia. Entonces, efectivamente hay un registro de objetores de conciencia. Yo ya he comentado, y a mí me parece que está dentro de lo que se puede decir razonable, el pensar que ese registro, para los que hemos solicitado el testamento vital, pues realmente ese registro tiene que ser, tenemos que conocer quién son los objetores de conciencia. Porque ahora mismo la objeción de conciencia, por ejemplo, hay una objeción de conciencia para ir a matar a alguien. Efectivamente, pero eso ahora mismo, aquí, en esta situación, no sabemos cuál es la explicación de que alguien diga soy objetor de conciencia. Yo no tengo ni que nadie se justifique si lo es o no lo es, pero que tiene que haber una justificación. Y si hay un registro, lo debemos conocer los interesados que podemos saber si este señor me interesa como médico de cabecera o no, o esta señora me interesa o no me interesa porque llegado un momento a lo mejor tengo que solicitarlo. Entonces esa es la pregunta respecto a la parte de abogados. Es si eso, el que conozcamos que es una información para nosotros vital, no está dentro del interés general, que es el cumplimiento de la ley. Que sepamos que tengamos la información necesaria para decidir con quién estamos, porque no es que sea pública en general. Vale, ha quedado claro. Vale, perfecto. El registro no puede ser público porque tú tienes un derecho constitucional y es a tu libertad de conciencia. Tú no tienes por qué declarar públicamente si eres objetor o no. Sí, escucha, entonces, y en realidad no lo necesitamos. Nosotros no necesitamos saber quiénes son los médicos objetores, sino quiénes son los médicos y las médicas que nos van a ayudar, porque es la que te va a ayudar. Y tiene relación con lo que tú comentabas antes de no es una buena ley. Y yo te decía, la pregunta no es esa, sino es la mejor ley posible. La objeción de conciencia es un sapo que nos hemos tenido que comer. La objeción de conciencia no es un derecho constitucional solo al servicio militar. Y ahora ya están diciendo en Alemania que, a ver, que como haya guerra no hay objeción de conciencia, que en caso de guerra, entonces, bueno, ya veremos. Pero bueno, esperemos que no. Entonces, por la evolución de la sociedad, los profesionales sanitarios, sobre todo con el aborto, han hecho un uso excesivo y fraudulento de la objeción de conciencia. Y nos lo hemos comido, se lo hemos tolerado para que las cosas funcionen. Porque al final la mujer conseguía interrumpir su embarazo en una clínica privada y hemos hecho como una solución poco chapucera, pero que ha funcionado. O sea, el aborto es un derecho, aunque tengas que ir a una clínica privada y aunque tengas que correr riesgos, como lo que pasó a aquella mujer que vino de Santiago y casi se muere, ¿no? Porque no había que haberle mandado de Santiago de Compostela a Madrid, eso es una barbaridad. Y algunos juicios se han ganado. O sea, hay una médica en la Jiménez Díaz que ganó el juicio contra el servicio de ginecología porque no era ni siquiera una interrupción voluntaria, era una interrupción terapéutica, porque el niño no era viable, ¿no? Y entonces, con la ley de eutanasia, ¿qué está pasando? Pues que se está dando su hueco para que estén ahí. Ellos al principio se pasaban los WhatsApp, los mails, acto objetor, acto objetor, objetor, y han fracasado. O sea, el boicot desde la objeción ha fracasado. No existe tal boicot, un poco también en relación con lo de antes. Tampoco existe un boicot por comunidades autónomas. Eso no existe. Lo que existe es gente que lo pone más fácil
y que trabaja para que esto funcione, y gente que no hace nada. No va a hacer nada, y ahí está también bueno, el ciudadano, que tiene que, desgraciadamente, hacer valer su derecho. Sí, 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 pero el impacto de la objeción de conciencia en la eutanasia no es, a mi juicio, no lo puedo afirmar, porque tampoco hay muchos datos. Yo creo que no es muy grave, que es un poco de retraso, pero está ocurriendo que a veces se tarda 7 o 10 días en encontrar un médico responsable, y no son objetores. Es que es un momento difícil en el cual los profesionales pues, no quieren adquirir nuevos compromisos. La palabra siguiente, Sí, Mercedes. sí, únicamente era un apunte. Es en cuanto a lo del interés legítimo. Eso es una cuestión que entiendo que ha de resolver el Tribunal Superior, pero que será en función de qué derecho prima, si el derecho fundamental de Noelia, o el del padre, que entiendo que no es un derecho fundamental. Entonces, se resolverá sí, en principio, pero yo creo que esa es la clave. ¿Cuál es el interés o cuál es el derecho que hay que Prevalente. proteger y que permanece? El Pues yo prevalente. entiendo que prevalece el de Noelia. Bueno, Claro. pero sí, Sí, va a pero ir por ahí. pero- ¿Pero cuándo? claro. Va a ir por ahí. Esa es. Vale. Sí, porque además la interpretación del Tribunal Constitucional es que el derecho a la vida no se puede interpretar como lo planteaba Vox, como una cosa sacrosanta. Si esto es mentira, si usted puede renunciar a una ventilación mecánica, a una sonda nasogástrica, rechazar una transfusión, como los testigos de Jehová, que eso está más que claro. No existe ese derecho a la vida sagrada. Eso es falso. Hace mucho. Y la eutanasia lo que hace es que ya lo lleva al extremo. Pero es lo mismo que lo demás. Entonces, probablemente todo va por ahí, pero claro, el tema es lo que decía antes de todos los meses que van a pasar hasta que esta mujer pueda morir. Mira, yo te quería plantear que es en relación al testamento vital que antes has comentado. En mi propio caso, nosotros hicimos testamento vital y nos llamaron, nos dijeron en el centro de salud que no nos valía, que teníamos, lo hicimos en un notario, ¿vale? Entonces nos llamaron para hacer ese testamento o renovar, no sé cómo decirle, ese testamento vital con un gestor de allí, es una de las personas que trabaja en el centro de salud. Entonces él nos hizo un montón de preguntas, tenía un impreso delante y entonces pues nos iba diciendo, en estas circunstancias haría tal, haría cual, qué es lo que prefiere, que no sé qué. Y entonces yo le pregunté, vale, ¿por qué entonces el otro testamento vital no nos sirve? Y dijo, bueno, pues es que directamente se incluye en una base de datos y entonces en esa base de datos, pues cuando vas a un centro hospitalario, o sea, un hospital, pues entonces aparece y lo demandas, aparece tu testamento vital. Es así, porque antes has comentado lo del tema de la intervención de una persona. Esto es nadie sabe por qué. Cuando en 2017 se aprobó lo que se llamó la Ley de Muerte Digna de Madrid, de la Comunidad de Madrid, cambiaba la forma de hacer el testamento vital. Entonces, antes era ante notario, ante 3 testigos y ante el personal de la administración, ¿no? Del registro. Y entonces dice, ante notario no tengo nada que decir. Cambiamos ante el personal de la administración, las unidades administrativas, entonces se cambiaban 2 de 3 subartículos, ¿no? Y el del notario no se decía nada. Entonces alguien interpretó que eso se anulaba, lo cual era un disparate, porque el notario da fe de tu voluntad y si tú quieres hacer un testamento vital, los propios notarios lo dijeron, pero dijeron, yo para 50 euros que me pagan por esto, pues paso, no es una cosa que me importe mucho. Y entonces se creó una situación absurda en la cual en Madrid, desde 2017, no se podía otorgar el testamento vital ante notario. En Madrid fue la pionera
que estableció un acuerdo con el Colegio de Notarios para que ellos tuvieran acceso directo al registro telemático. Claro. Y ellos lo mandaban y se registraban en el registro de la Comunidad de Madrid, que luego lo vuelca en Ahí- el registro nacional. Perdón, es que el registro ya no existe. Es decir, o sea, mi marido fue al registro para que El de la calle Sagasta. presentar, exacto, Sí. ya no existe. Sí, el registro existe, porque Bueno, o por lo menos le lo que dijeron pasa es que no atienden al ya. público, no atienden al público. Entonces, cuando empezó esto, se hacía en Sagasta. Luego, cuando se descentralizó, la ley decía que se podía hacer en todos los centros de salud y centros sanitarios y sociosanitarios públicos y privados. Eso es lo que dice la ley. No se cumple. Pero entonces en una residencia de mayores tú puedes hacer, deberías poder hacer el testamento vital. Porque le han dado acceso al programa que se llama Areteo y entonces pues nombre, apellido, no sé cuánto, tal. Y tú vas poniendo igual que la entrevista con el administrativo del centro de salud. Hace un año nos dijeron en la consejería que ya habían hablado con el Colegio de Notarios y que estaba ya ultimado. Digo, pero bueno, tendréis que hacer un decreto, porque aparece en otra ley que eso se ha anulado, que eso no hace falta. Y el caso es que todavía dice, ya está casi, pero todavía no está. Entonces, se supone que muy pronto Madrid se incorporará al resto de las comunidades autónomas donde se puede hacer ante notario y se registra telemáticamente. Pero es verdad, es una historia como, bueno, un poco surrealista. Una pregunta que tiene que ver con los seguros. Va a sonar horrible. Porque cuando firmas una póliza de vida, tus beneficiarios solamente van a poder acceder al monto total si es que no ha sido un suicidio. Si es un caso de eutanasia, que yo tengo el testamento vital, pero además pretendo estar en la asociación vuestra, y si es el caso, acogerme a la eutanasia, ¿qué pasaría con las pólizas del seguro de vida? ¿Qué hacen los bancos? ¿Qué No, nada, entienden? sí, no, nada, porque la ley lo previó y dijo, la muerte será reconocida a todos los efectos como una muerte natural, pensando en los seguros. Entonces, no es... tú puedes elegir, o bien te ponen la inyección intravenosa, o bien tú te lo bebes. El pentobarbital, que se puede comprar, el hospital lo adquiere y te lo trae el equipo sanitario y si quieres te lo bebes tú. Eso sería un suicidio asistido, pero no se considera suicidio. Eso solamente es al final pone en el certificado de función causa inmediata y dices Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. Causa fundamental, el contexto eutanásico, o sea, cáncer, neurodegenerativa, pluripatología, lo que tú quieras poner. Y entonces no aparece en ningún sitio que sea un suicidio, que las compañías de seguro, de momento ahí no hemos llegado. No ha habido ningún problema. Pero vamos, Interesante. alguna lo va a plantear fijo, porque los seguros lo que siempre quieren es no pagar. ¿Alguna pregunta más? Por favor, el micrófono. Es que si no, no se graba. Bueno, has dicho que va a aprobar la Comunidad de Madrid que el de Hacer la testamento notario. vital para los que tengamos eso solamente en la Seguridad Social, vamos a tener que hacerlo también por la... No. Vale. Eso está registrado en el registro de instrucciones previas, que como se llama en Madrid, de la Comunidad de Madrid, que lo vuelca en el registro nacional de instrucciones previas y Ya eso está. queda así. Lo único es, si tú quieres acceder a la eutanasia, que esté puesto, Sí, ya lo sé. claramente, Ya porque lo si sé. no, me acuerdo cuando empezamos con esto, con la del registro, luego se jubiló hace unos pocos años, que era una neuróloga muy maja, decía, esto es su condicional, si para entonces se aprueba una ley de eutanasia, quiero morir de forma rápida e indolora, ¿no? Y decía, pues esto no hace falta ponerlo, Fernando, porque nunca se va a aprobar la eutanasia en España, que es un país católico. Y digo, bueno, María Ángeles, eso lo dirás tú, puede ser católico, pero también se puede aprobar la eutanasia. Y luego se lo recordé. Yo sí que me acuerdo. Y sí que, lo que pasa es que no, la ley estableció que en el registro especificara en cuántos testamentos vitales se pide la eutanasia, pero el ministerio no lo publica, entonces estamos ahí detrás a ver si y probablemente sean más de la mitad.
de las personas que firman un documento además solicitan la eutanasia. Gracias. ¿Alguna pregunta más? En el Zoom no hay preguntas, ¿no? Por favor, el micro. El micro, ¿El por qué, perdona? favor. Acabas de comentar ahora mismo lo de la eutanasia urgente, que si realmente existe una eutanasia urgente, porque hay casos que no pueden estar 2 años esperando una eutanasia, ¿no? No, no existe una eutanasia urgente porque como tú tienes que, aunque el médico responsable acorte el plazo a 2 días, luego tienen que intervenir el consultor, luego la dupla y luego hay que pedir la medicación y ponértela. O sea, menos de 20 días no va a ser. Lo que pasa es que si tú estás en un contexto de fase de últimos días, te estás muriendo, puedes acceder a una sedación. Luego, la sedación será más o menos superficial dependiendo del que te toque. Pero por lo menos sí que tienes derecho a no sufrir, a que te seden y a lo mejor te quedas 4, 5, 7 días dormido y al final te mueres. ¿Tú no crees que no existe una sedación más fuerte de lo normal que acabe con todos los procedimientos? Yo es que me parece que sí. Bueno, a ver, provocar la muerte de una persona es un delito de homicidio, excepto si lo haces con la ley orgánica de regulación de la eutanasia. Hay una pregunta que no sabemos, porque afortunadamente no ha pasado. ¿Qué pasaría si yo a ti, tú me dices, Fernando, que es que estoy hecho polvo, hazme la eutanasia mañana? Digo, vale, pues lo hago. Entonces, sin procedimiento ninguno. Bueno, probablemente me echen del colegio de médicos, no pueda volver a ejercer, eso seguro. Pero aparte no sé si me meterían en la cárcel por homicidio o no. Porque me he saltado las normas, pero estaba en contexto eutanásico, que lo puedo demostrar porque están los informes clínicos y tal. Pues no se sabe. El caso es que no creo que encuentres un médico que te vaya a ayudar en que te pongan una inyección letal. Siempre se han puesto inyecciones letales a los amigos o a la gente de la casa. No, 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 eso es clandestino, no se puede hablar. No hay ninguna pregunta más en el Zoom tampoco. Sí, Germán. Es un tema jurídico, sobre todo, porque antes salió el derecho fundamental de quien pide la eutanasia. O sea, ¿cuál es el derecho fundamental? No hay un derecho fundamental a la eutanasia como tal. Lo que pasa es que la cobertura es la integridad moral del artículo 15, precisamente el mismo artículo hay derecho a la vida y a la integridad física y moral. Y más o menos, aunque se ha criticado el Tribunal Constitucional, se ha creado un nuevo derecho fundamental, se interpreta la integridad moral dando vía a lo que se llama el derecho de autodeterminación sobre la propia vida. Eso también marcha en paralelo con la interrupción del embarazo, pero que se aplica sobre todo a la eutanasia. Y respecto al Tribunal Constitucional, claro, cuando salga de la ley, es que el Tribunal Constitucional es muy distinto. Su integración, sus miembros votan, entonces votarían de otra manera distinta. Claro. Porque resulta que en un momento dado en que toca elegir magistrados al gobierno y el gobierno pone a 2 nuevos, o sea, 2 elegidos por el gobierno, que es lo que históricamente ha cambiado las mayorías en el Tribunal Constitucional, que es el momento clave cuando hay tanta igualdad, hay tanto acuerdo o desacuerdo, pero reparto de puestos, y eso lo cambia cuando cada 9 años es el gobierno el que mete a 2 sin tener que dar más explicaciones. Claro, la ley de autonomía, Sí. la ley de autonomía del paciente es del 2005, ¿verdad? 2. Del 2002. Bueno, pues la ley de autonomía del paciente sigue siendo una gran desconocida, tanto para los pacientes, pero sobre todo también para los médicos, ¿no? O sea, los médicos no acaban de entender que las personas tienen derecho a decidir libremente y que hay que respetar esa decisión. Sigue la cultura de que los médicos creen y entienden que ellos son los titulares de los derechos de la vida de las personas y que son los que tienen que decidir, bueno, pues sobre si procede o no procede, y sigue existiendo esa cultura paternalista. Y eso es tremendo, ¿no? Porque cuando hablas de la ley de autonomía del paciente y este posible derecho constitucional, ¿no, Germán? Sí, queda mucho por avanzar todavía, ¿no? En ese terreno. Bueno, tienes que irte a -4, Fernando. Creo que no hay ninguna pregunta en el Zoom
y te agradecemos muchísimo que hayas venido. Ya sabéis que solo para terminar, sabéis que Fernando, ya os lo ha dicho al principio, pertenece a Derecho a Morir Dignamente. Yo soy socia hace mucho tiempo y me parece muy interesante contar con esa asociación para asesoramiento, para preguntas. A mí me ha servido en muchos momentos y te lo agradezco sinceramente, Fernando. Así que gracias a todas y a todos por haber venido.